qué y para qué filosofar en América Latina? Bueno, tal vez algunos de los que se dedican, ¿no?, a la actividad filosófica se han preguntado alguna vez, bueno, y si son pueriles esa pregunta, ¿no? ¿Por qué, para qué filosofar? Que no solamente en América Latina, en cualquier parte del mundo, pero bueno, en este caso, como vamos a introducir ahora una serie de videos próximos sobre la historia del pensamiento filosófico en América Latina, debemos tener claro, ¿no? Esta pregunta o las posibles respuestas, ¿no?, a esta pregunta. ¿Por qué? Porque los que nos dedicamos a cultivar, ¿no?, el amor a la filosofía, en este caso en nuestra América, como decía José Martí, no solo se han planteado, yo creo que de alguna forma, a veces consciente o inconscientemente, esa pregunta, ¿no? ¿Por qué se hace filosofía? ¿Para qué? ¿Qué funciones? Hemos visto ya las funciones que cumple, ¿no?, la filosofía en estos videos recientes, ¿no? ¿Y por qué continúa reformulándose, ¿no?, desde distintos ángulos esa pregunta, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, no siempre fue explícita la preocupación de los filósofos de la antigüedad o de la modernidad en Europa, en otras partes, cuestionarse, pero siempre ha estado latente esa preocupación, ¿no? Guste o no, reconózcase o no, yo creo que no ha habido filósofo alguno, ¿no?, digno de ser considerado así propiamente un cultivador de la filosofía, que de una forma o consciente o inconsciente, de manera espontánea o bien de manera muy premeditada, ¿no?, ha tratado de darle una explicación a por qué hace la filosofía, por qué cultiva la filosofía y para qué, o para quiénes cultiva la filosofía, ¿no? Y yo creo que, claro, no en todas las épocas históricas, ni en las distintas regiones del mundo en que se ha cultivado la filosofía, esta pregunta ha estado bien explícita, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tal vez en los albores de la filosofía en la antigüedad, eh, esa pregunta se subordinó, tal vez, ¿no?, a otras preguntas más metafísicas sobre el ser, sobre el no ser, ¿no? O en la Edad Media, en que la filosofía quedó subordinada a la teología, tal vez no fue, ¿no?, una pregunta tan importante, aunque también vinculada a la teología se preocupaba, en este caso, servir, ¿no?, a la religión. Pero indudablemente con la modernidad y con el desarrollo, sobre todo, de la ilustración, y también ya con la articulación del pensamiento filosófico en Latinoamérica a esa primera escolástica y luego a la ilustración, comenzarían a aparecer ya más pensadores en el siglo XVIII y en el siglo XIX, en que empezar a reflexionar más sobre la articulación de la filosofía con la ciencia, de la filosofía con el arte, de la filosofía con no solo ya con la religión, sino también con la vida política, ¿no?, con la vida jurídica, ¿no es así? Y eso dio lugar a que aparecieran ya algunos filósofos que de una forma más clara dejaran expresada, ¿no?, esa preocupación. Sin embargo, hay que decir que realmente es en el siglo XX cuando empieza a tomar cada vez más eh, manifestaciones de evidencias de que los filósofos sí se preocupaban, que por qué hacían filosofía, para qué, ¿no?, qué funciones cumple la filosofía, ¿no? Y sobre todo en el caso de América Latina, a partir de la década del 40 del siglo pasado, ya la cuestión se hizo clara y evidente. Incluso en los congresos de filosofía se hablaba, ¿no?, de realmente si se hacía una filosofía en América Latina en función de las transformaciones políticas, o no solamente para la vida académica, o si la filosofía tendría otras, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como sabemos, existen muchas corrientes de pensamiento filosófico o muchas escuelas, ¿no? En el caso de América Latina, vamos a ver en los próximos videos que vamos a comenzar posteriores a este, que no siempre hay escuelas así totalmente delimitadas, pero sí, vamos a llamarle tendencias, corrientes, ¿no? Y yo diría que al menos respecto a estas preguntas de por qué, para qué filosofar, hay tres posiciones básicas, en la cual confluyen muchas, vamos a llamarle escuelas o vamos a llamarle, no sé, pero que son más bien tendencias, ¿no? Yo diría que hay una primera tendencia un poco exegética o hermenéutica. ¿Por qué?
Bueno, porque esta tendencia hermenéutica o exegética se caracteriza por concebir el porqué, sobre todo de la filosofía, bueno, como una preocupación necesaria, universal, inherente, ¿no? A todo ser humano que se preocupa por su lugar en el mundo, la relación con la naturaleza, con los demás, ¿no? Y ante la respuesta posible a la pregunta de ¿para qué? Bueno, se insiste en que esas explicaciones sirven en este caso para calmar un poco la sed de sabiduría, ¿no? De la condición humana, ¿no? Ahora, en que esto no es menos cierto que también las funciones que ya hemos visto, educativa, humanística, etcétera, que desempeña la filosofía, ¿no? Y así, temas de trascender la filosofía a través de la enseñanza, ¿no? Es una preocupación inherente a muchos filósofos, independientemente. Por ejemplo, el argentino Eduardo Rabosi, que se inscribía en la filosofía de corte analítica, ¿no? Neopositivista, en un trabajo que se llamaba Enseñar filosofía y aprender filosofía, escuchen lo que decía, cito, aprender a filosofar, es decir, aprender a realizar la actividad teórica que es propia del filósofo, exige internalizar los mecanismos discursivos utilizados por los grandes filósofos. En este sentido, aprender a filosofar es parecido, en gran medida, a aprender un arte. Pero no es solo eso. Aprender a filosofar involucra además aprender a utilizar técnicas adecuadas de análisis y sistematización y acceder a la historia de la filosofía como historia del uso de la razón y consiguientemente como objeto propio para el ejercicio filosófico. Fin de la cita, claro. Yo creo que ahí coincidimos con Eduardo, quien era durante un tiempo presidente de SADAF, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, y que dejó una huella realmente interesante, ¿no? En la producción filosófica de ese país, en que insiste en que primero hay que conocer la historia de la filosofía, porque es conocer el uso de la razón humana, cómo se ha devenido, y para qué, bueno, pues para ver cómo podemos seguir utilizando, ¿no? La razón para resolver grandes enigmas, grandes misterios, ¿no? Porque si algo tiene la filosofía, a diferencia de la religión, es que no se deja seducir simplemente por los misterios, sino que trata de explicarnos los misterios, ¿no? Y por eso yo creo que la filosofía va más allá de concederle algún simplemente un enriquecimiento espiritual, no solamente espiritual, ¿no? Yo creo que en realidad casi todas las filosofías de corte hermenéutico, exegético, son a veces defensores de un pluralismo, a veces de un universalismo abstracto, a veces extrapolador, ¿no? De la filosofía a unas sutiles, ¿no? Trascendencia, o a veces se limitan a cuestiones filosóficas ya planteadas clásicamente desde la antigüedad, ¿no? Hasta nuestros días, pero a veces evitan tener cierta vinculación a las exigencias políticas y sociales de la realidad concreta en que vive, ¿no? Es decir, se dedican más a la exégesis, quiere decir la interpretación, el análisis de que han dicho otros filósofos, ¿no? Así, y se queda ahí, yo diría que a veces una postura casi similar a la filología, ¿no? Que como sabemos, el análisis de los textos literarios, de los textos, ¿no? Lingüísticos, ¿no? El filósofo mexicano, perdón, colombiano, Danilo Cruz Vélez, con quien tuve alguna relación también por allá por los años 90, en un libro muy interesante que se llama El mito del rey filósofo, decía, y cito, cuando el filósofo interesado en la realidad sociopolítica deja su profesión propia, que es la de construir modelos ideales para esa realidad, y se mete a manejarla como el político, ocurre casi siempre lo mismo que al prisionero de la alegoría de la caverna, que después de abandonarla para ascender a la región de la luz, recuerden el mito de Platón, ¿no? Regresa a ella para liberar a sus antiguos compañeros de prisión. Desacostumbrado a la oscuridad, la torpeza de sus movimientos y la incapacidad de orientarse en el nuevo elemento solo provocarán entre ellos burla e improperios e irritados por el intento liberador de cambiarle las opiniones imperantes de la caverna por las ideas y los ideales traídos de arriba, los cavernícolas terminarán por darle muerte, como le ocurrió a Sócrates con los atenienses. Fin de la cita. ¿Qué mensaje está transmitiendo aquí este filósofo que fue alumno de Heidegger? Bueno, el mensaje que muchos hermeneutas realizan.
que el filósofo no debe vincularse, ¿no?, a la vida política, aunque Heidegger sí se vinculó, militó en el partido nazi, como sabemos, ¿no? Pero es una posición un poco de élite, ¿no?, que el filósofo está más allá del bien y el mal, que el filósofo no tiene que inmiscuirse directamente en la acción social, política, no. Yo creo que eso es un error. Yo creo que los filósofos tienen que tener un compromiso político, un vínculo con la realidad, ¿no? Entonces, no creo que el filósofo deba estar al margen, ¿no?, de las exigencias epocales, ¿no?, de su tiempo, ¿no? A veces, algunos de estos filósofos, yo he dialogado con algunos de ellos, tanto en Europa como en Asia, donde estuve en China, o acá por América, que he estado en la mayor parte de los países de nuestra América, o en los propios Estados Unidos. En el plano privado te confiesan preocupaciones políticas, te preocupan, ¿no?, preocupaciones sociales, pero no las revierten en su discurso filosófico, ¿no? Y yo creo que eso contradice un poco, sinceramente, ¿no?, la postura, en este caso, ¿no?, del filósofo. El filósofo debe ser lo más honesto posible, ¿no?, en expresar lo que piensa y decirlo con toda la argumentación racional, ¿no?, que se requiere. Esa debe ser la tarea, ¿no? Ahora, yo creo que mm, sí, es cierto que la mayoría de los filósofos tienen una cierta postura, yo diríamos, universalista, abstracta, ¿no? Pero en realidad esa postura deja mucho, ¿no?, que desear, y puede conducir, ¿no?, a posturas de escapismo, vamos a decirlo así, de decir, no, yo solamente me dedico a interpretar, ¿no?, en la realidad. Muchos casos de estos filósofos pues pertenecen a las élites no solamente intelectuales, sino a las élites políticas o a las élites económicas de algunos países, y bueno, toman esa postura, ¿no? Ahora, mm, otra cosa es que muchos de estos filósofos se han graduado en universidades europeas o norteamericanas, ¿no?, y establecieron vínculos con sus respectivos tutores, directores de tesis, o con la filosofía que estaba en boga en su época en ese país, ¿no? Y vienen a nuestros países de América Latina trayendo esas corrientes, pero sin percatarse mucho de si esas corrientes realmente se corresponden o no, ¿no?, con la vida de nuestros respectivos países. Han regresado acá a América y a veces creen que hay que supeditarse todo, ¿no?, a los grandes centros de la filosofía mundial. Yo creo que es una postura un poco de neocolonialismo cultural, ¿no?, como diría Pablo González Casanova, este sociólogo e historiador mexicano. Yo creo que el filósofo latinoamericano, ¿no?, que se caracterice solamente por mirar hacia el cielo, buscar en el topos urano la explicación a todos los temas, o buscar en el extranjero, en otros, simplemente no quiere decir que uno no se nutra de las ideas de otros pensadores de otras latitudes. Sí, hay que conocerlas. El pensamiento griego, el europeo, el pensamiento norteamericano, el pensamiento africano, asiático, todos, ¿no? Pero cuidado, lo que sí no se puede crear es que el filósofo está por encima del bien y el mal, por encima de su terrenalidad, por encima, ¿no?, de sus condiciones materiales de existencia. Por eso esta postura, vamos a llamarle exegética, como hemos dicho, hermenéutica, realmente no contribuye mucho, ¿no?, a la praxis social, a la praxis política, a la praxis pedagógica, ¿no?, de nuestros países. Hay una segunda tendencia que yo llamaría que es totalmente la contraria a esta, ¿no?, que es la que en algunos casos se ha denominado la tendencia de la filosofía latinoamericana. Bueno, depende de cómo se entienda el término de la filosofía latinoamericana. ¿Por qué? Porque a veces se ha caracterizado esta tendencia por preocuparse, vamos a decir, demasiado, ¿no?, por la realidad política, o por la realidad social, y por, digamos, tratar, en este caso, de buscar, ¿no?, unas explicaciones solamente que se den en un plano muy terrenal, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener cuidado de no confundir, en este caso, la filosofía con la sociología, con la antropología, ¿no?
con la historia, con otras corrientes, ¿no? Déjeme, voy a conectar un momentico la computadora, porque parece que está fallando la batería. Entonces, yo creo que ese tipo de filósofo no se percata que realmente el filosofar no se puede reducir, ¿no?, a simples posturas de análisis solamente circunstanciales. Yo creo que, y la filosofía en América Latina ha sido bastante clara en eso. Yo diría que desde inicio del siglo XIX, ya cuando Juan Bautista Alberdi, aquel filósofo argentino, decía que la filosofía americana, claro, se refería a la latinoamericana, pero el término todavía tenía connotación de americana, ha de ser política, porque políticos, bueno, esa es una tendencia que va a encontrar cada vez más fuerza, no tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ¿no? Sobre todo cuando aquella generación que después vamos a ver de Leopoldo Sea, de Emilio Quesada, y luego sobre todo la llamada filosofía de la liberación, que estudiaremos más, aunque hay algunos videos ya en este canal referidos a la obra de Enrique Dussel y de la filosofía de la liberación, pero bueno, estudiaremos más el devenir de la historia de la filosofía y sobre todo de la historia del humanismo en el pensamiento latinoamericano, de ese humanismo práctico que hemos llamado, de esa postura contrahegemónica, esa postura, vamos a llamarle, contestataria, ¿no?, de enfrentamiento a los poderes establecidos, desalienadora, que a mi juicio ha sido muy propia, ¿no?, de la producción filosófica en América Latina. Eso no quiere decir que no lo sea en otras latitudes, lo sé también en Europa, en otras partes puede haber esa postura, y las hay, de hecho, ¿no? Así. Ahora, lo que pasa es que esta tendencia, en lugar de dejarse arrastrar por una especie de universalismo abstracto o de un pluralismo, ¿no?, hiperbólico, se caracteriza más por la terrenalidad de la filosofía, ¿no?, por una orientación hacia lo continental, hacia lo histórico, específico, propio, ¿no?, de nuestros países, ¿no? Y eso ha tenido muchas manifestaciones diversas en correspondencia con los distintos puntos de partida filosóficos. Por eso digo que no es que haya una simple escuela de pensamiento vinculada, ni a esta ni a la anterior, sino que hay distintas, ¿no?, escuelas, porque hay filósofos que desde el positivismo o desde la fenomenología o desde el existencialismo o desde el marxismo o desde la filosofía analítica también confluyen hacia los temas específicos, ¿no?, de la realidad latinoamericana. Y eso yo lo he observado sobre todo en la filosofía analítica, que cada vez más se preocupan por los problemas de la ética, por los problemas arqueológicos, los problemas jurídicos, ¿no?, por los problemas políticos, ¿no? Y eso es muestra que también, aun cuando se proceda de una formación filosófica que pretende tener cierta neutralidad axiológica, vamos a decirlo así, ¿no? Sin embargo, sí, se orientan hacia un mayor compromiso ideológico, ¿no?, con la realidad en que vive, ¿no? Por ejemplo, Mario Magallón, que es un filósofo mexicano muy prestigioso, en un texto que se llama Filosofía de Circunstancia, él dice, y cito, para referirse, dice, la filosofía de la liberación no puede ser posterior a la lucha por la libertad de nuestras naciones, sino más bien previa, para que críticamente y auxiliada por las ciencias sociales y las relaciones de la praxis social, se constituya una ideología que tendrá como objetivo la liberación del dominio imperial, ejercido desde dentro de los testaferros de cada país, servidores incondicionales del imperialismo, y desde fuera con las amenazas directas de tipo violento hasta las sofisticadas y ejercidas de corte económico y de financiamiento. Es casi que la filosofía de la liberación debe y es una acción comprometida con los compromisos sociales, culturales, políticos y económicos de un determinado momento histórico de América Latina. Por lo tanto, es una filosofía que está comprometida y milita como parte de la ideología de la lucha revolucionaria al lado del ejercicio de los ideales revolucionarios de estos pueblos oprimidos. Bueno, como pueden observar, aquí Mario está refiriéndose específicamente a la filosofía de la liberación, que, repito, no es la única que tiene esta característica, ¿no? No.
esa filosofía de compromiso o esa filosofía de circunstancia explícita, porque yo creo que todas las filosofías tienen compromiso y todas las filosofías tienen circunstancias. Lo que pasa es que no siempre los filósofos reconocen esa circunstancialidad o reconocen ese compromiso, ¿sí? O se orientan a elaborar teoría adecuada a las necesidades, ¿no? De eso. Y eso yo creo que la filosofía de la liberación, como veremos más adelante o como pueden ver en otros videos anteriores, ha tenido esa, vamos a decir, honestidad ideológica, ¿no? Y en general, la tendencia llamada filosofía latinoamericana, ante la pregunta ¿por qué filosofar? Te dirán esta respuesta. Bueno, porque es que los problemas concretos del mundo latinoamericano, del ser latinoamericano, como a veces se utiliza el término, ¿no? Exige ese tipo de compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora las filosofías importadas no han dado respuesta a las demandas, ¿no? De las necesidades. Y ese es el caso de Enrique Dussel. Jugó un papel muy protagónico en eso, ¿no? Él decía, cito, contra la ontología clásica del centro, desde Hegel hasta Marcuse, para nombrar lo más lúcido de Europa que se levanta una filosofía de la liberación, una filosofía de la periferia, de los oprimidos, de la sombra que la luz del ser no ha podido iluminar. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que Dussel proponía, igual que en cierta medida lo hizo Leopoldo Sea, o lo hizo también Arturo Andrés Roy, o lo hizo Augusto Salazar. Vos decís que ha habido muchos filósofos que han reclamado, ¿no? Ese protagonismo del filosofar latinoamericano para enfrentarse en cierta medida a ese eurocentrismo que ha minado la academia, ¿no? Latinoamericana, no solo en filosofía, por supuesto, en todas las artes, en todas las ciencias, en todas las tecnologías, ¿no? Entonces, por eso este tipo de actitud filosófica, eh, ante la pregunta de ¿para qué filosofar? Podrían decir que, bueno, para encontrar respuestas y vías de solución, ¿no? A la situación tan agobiante que presentan en muchas partes los pueblos oprimidos, los pueblos, ¿no? Y por eso muchas de las conclusiones de este filosofar latinoamericano, ubicado en su contexto, no son exclusivas para el mundo latinoamericano, sino para todo el llamado tercer mundo, es decir, para los pueblos del África, los pueblos del Asia, etc., ¿no? Y en esa manera ellos entonces expresan una vinculación, pero no con una universidad abstracta, sino con una universalidad concreta. ¿No? O sea, para encontrar respuesta, ¿no? A muchos problemas y sobre todo por críticas abiertas al imperialismo cultural, ¿no? Del eurocentrismo, ¿no? Y además se preocupan mucho por el tema de la originalidad, de la autenticidad, ¿no? De la producción filosófica en América Latina. Eso lo vamos a ir viendo en los próximos videos, como no tanto en las primeras etapas de la época colonial, ¿no? Pero ya sí a partir de la Ilustración comienza a aparecer, ¿no? Tenuamente y luego en la vida republicana en latinoamericana tendrá mayor reconocimiento, ¿no? Yo creo que esta actitud se caracteriza por criticar, ¿no? La dependencia, el subdesarrollo, todo lo que ha caracterizado, y por eso se vincula a veces con las teorías, ¿no? De la dependencia se vinculan a la teología de la liberación, ¿no? O a todas las teorías que, ¿no? Por lo tanto, un balance de esa perdón, de esa segunda corriente, ¿no? Yo creo que nos permite decir que esa segunda corriente ha aportado, ¿no? A la vida filosófica latinoamericana y en cierta medida nos ayuda a comprender mejor cuál es el papel y el protagonismo que debe tener, ¿no? Los que cultivamos, ¿no? La filosofía. Yo no creo que siempre se han caracterizado por generar nuevos sistemas filosóficos. Hay algunas excepciones, ¿no? Pero también hay veces que se han cometido errores desde esa postura. ¿Por qué? Porque a veces han tratado de oponer a un eurocentrismo, un latinoamericocentrismo. Bueno, afortunadamente esa postura no tomó mucha fuerza, pero sí se dio, sobre todo en los años 70, ¿no? Y además porque, en definitiva, esta segunda corriente no es más que la expresión de una cierta inconformidad, vamos a decirlo así, ¿no?
con lo que ha sido la vida académica, filosófica, ¿no? Latinoamericana. ¿No? Y han criticado las posturas tan eurocéntricas, incluso las del marxismo también, ¿no? Y esto ha dado lugar, o desierta el marxismo, ¿no? Porque hay algunas figuras que vamos a ver luego, como el peruano José Carlos Mariátegui, que tiene, ¿no? Una postura. Claro, cuando se está criticando a ese marxismo, se está refiriendo al llamado materialismo dialéctico de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Hay otras posturas que realmente eh, nos indican que esta llamada filosofía de la liberación eh, está interesada en reivindicar que los latinoamericanos hemos sido, somos y seremos capaces de filosofar, ¿no? Y de filosofar ubicados en la terrenalidad, ¿no? De nuestros pueblos, como una vez le dije a un periodista de La Paz, en Bolivia, que me preguntó, y le dije, bueno, la filosofía tiene que primero tener los pies en la tierra y el corazón en el pueblo, eso es evidente, ¿no? Para que se haga una filosofía, ¿no? Comprometida. Y por último, hay una tercera concepción que yo he llamado dialéctico materialista, pero que no confundamos con el materialismo dialéctico. Ya hemos dicho que eso es una otra tendencia tergiversadora de las ideas propiamente de Marx, que bueno, tuvo su origen en Plejano, luego en Lenin, luego en el stalinismo. Pero aquí no me estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo a una tendencia que viene desde la antigüedad, desde la China, del Tao Te Ching, de Lao Tse, o desde Heráclito, y que insiste más en la concepción no tanto de un sistema, sino de un método de análisis dialéctico. ¿Qué quiere decir? De buscar las contradicciones que existen, ¿no? En la realidad y no simplemente en el pensamiento. No, las contradicciones que existen en el mundo natural, en el mundo social o en el mundo también del pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta postura? Esta postura o esta corriente también se preocupa por el por qué y el para qué, ¿no? Se hace filosofía en América Latina. Pero yo diría que permite una mejor comprensión y una mejor explicación de la correlación dialéctica entre lo universal y lo específico, ¿no? De nuestra cultura. Eso lo desarrollamos más en un nuevo libro nuestro que ya tiene como 5 ediciones, ahora se publicó recientemente en Brasil, este libro, ¿no? Lo universal y lo específico de la cultura, que la primera edición fue cubana, por ahí por los años, o finales 89, 90, y luego se publicó en varios países, ¿no? Eh, y yo creo que esta postura dialéctico-materialista es más, como su nombre lo indica, dialéctica en el sentido que ve las contradicciones de la realidad, ¿no? Ahora, desde una postura materialista, porque no ve a la filosofía como una simple especulación ahí esotérica del pensamiento, ¿no? De los filósofos. Le da un protagonismo a las ideas, claro, pero las ve como expresión de una interacción del sujeto, ¿no? Con el objeto, ¿no? Y además, esta mantiene, ¿no? La convicción de que lo universal no existe en abstracto, de que lo universal se va construyendo de generación en generación, de pueblo a pueblo, igual que las culturas, en un protagonismo en el cual cada pueblo, cada pensador, cada intelectual, bueno, pues contribuye al enriquecimiento de la filosofía, ¿no? Además, esta postura también se caracteriza por mantener eh, un reconocimiento de la dignidad de la vida filosófica, ¿no? De sus métodos propios, de su especificidad, ¿no? Y de rechazar cualquier intento de subordinar la filosofía a la política o a la religión. No, 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 es mantener la especificidad de la vida filosófica y de la producción intelectual filosófica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cierta medida podríamos pensar que la postura dialéctico-materialista del filosofar ante las preguntas estas del por qué y el para qué plantea la necesidad de reflexionar sobre la realidad, ¿no? Pero ubicado siempre en una terrenalidad, ¿no? Pero sin caer en hiperbolizaciones de esa, ¿no? Terrenalidad, ¿no? Si la ciencia de la filosofía siempre ha sido y lo será
pretensiones universales. Bueno, pues los filósofos latinoamericanos dirían, bueno, vamos a estudiar nuestra realidad, vamos a estudiar nuestros contextos culturales, ¿m? Porque se concibe que las esencias no existen de forma pura, no existe en una llamada filosofía ya abstracta, totalmente separada. No, no, no. Se trata de buscar que la filosofía siempre va a existir de manera particular en cada país, en cada región, ¿no? Sin extrapolaciones de terrenalidad, ¿no? Y además demostrando que si bien lo único es irrepetible y existe una vez y por todas, solamente una vez en el tiempo y en el espacio, sin embargo hay algo que la vincula a lo universal. O sea que lo universal no existe fuera de lo particular y fuera de lo específico, ¿no? Yo creo que las filosofías que han pretendido en América Latina, independientemente de su procedencia, ¿no? Tampoco han escapado de la necesidad, no importa que sean de distintas corrientes, ¿no? Porque aquí estamos analizando tendencias comunes a la vida filosófica, ¿no? Y yo creo que en general eh, puede haber parecido, aproximaciones, o como diría Wittgenstein, ¿no? Aire de familia, vamos a llamarle así, ¿no? Algunas posturas filosóficas, aunque procedan, repito, de posturas o de corrientes diferentes, ¿no? A nuestro juicio, la filosofía tiene que revelar y explicar, bueno, cada una de las determinaciones de la realidad en que vivimos, ¿no? Y la mayor o menor originalidad no dependerá tanto, ¿no? De quién es el primero que dice, no, no, sino de que las ideas que se elaboran se correspondan con las necesidades de cada pueblo, ¿no? Y en qué medida el filósofo va desentrañando los puntos de partida y los puntos de llegada de los problemas a resolver, ¿no? En cada una de nuestras regiones, ¿no? Y por lo tanto se debe tratar de que el filósofo no sea un simple hermeneuta, un simple intérprete. No, 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 no. El filósofo no puede ser un simple traductor de ideas, no. El filósofo tiene que ser solamente interpretar la realidad, que es válido, pero para transformar esa realidad, ¿no? O sea, que el filósofo no se puede limitar simplemente a decir con otras palabras lo que ya se ha dicho, ¿no? En interpretar con otras formulaciones, ¿no? Y por eso el filósofo en América Latina sí asume, ¿no? Una postura, vamos a decirle, comprometida, orgánica, diría Antonio Gramsci, ¿no? Va a encontrar mejores respuestas a la pregunta por qué, ¿no? Y para qué filosofar, ¿no? Y va a encontrar mayor utilidad, mayor vínculo con la vida académica, mayor vínculo con la vida política, con la vida cultural, social, ¿no? De cada país. Y va a poner a la filosofía como un instrumento válido para otros intelectuales, otros pensadores, otros artistas, otras personas, ¿no? Así que también ven a la filosofía como un arma teórica esencial, ¿no? Y ahí surgirán nuevas motivaciones para que otros pensadores, que no son simplemente los que cultivan la filosofía, tomen conciencia de por qué y para qué, ¿no? Se hace filosofía en América Latina y coincidirán en que la marcha del progreso humano y los frutos de esa labor del progreso del pensamiento debe alimentar no solo a los latinoamericanos, sino también a otras personalidades intelectuales y todos otros pueblos, para que también la filosofía desarrolle esa función crítica que hemos visto anteriormente, esa función práctica, esa función emancipadora, esa función humanista, ¿no? Y eso, pues, sea inherente a todo filosofar en cualquier parte del mundo y no solo en el mundo latinoamericano, que vamos a comenzar ahora a estudiar de manera más sistemática en los próximos videos.